No veas este video si no quieres cambiar tu vida. ¿Sabías que puedes mejorar tu calidad de vida si consigues terminar tu bachillerato? Ahora puedes hacerlo en corto tiempo con Clasia.com. Sin salir de casa, sin horarios fijos, desde cualquier lugar del mundo y todo por internet. Clasia cuenta con una licencia aprobada por la Secretaría de Educación. Contamos con 10 años de experiencia y más de 12,000 graduados. Te aseguramos la garantía de satisfacción total o te devolvemos tu dinero al 100%, sin preguntas ni pretextos. Regístrate hoy en Clasia.com. Conoce nuestra plataforma y accede a descuentos especiales. Buenas tardes, un cordial saludo. ¿Quién está por ahí conectado a esta hora de la tarde? ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? ¿Sí están o no están? Muy buenas tardes. Hola y saluda Marta, Marián, Felipe, Glacia. Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Confirmen por allá ustedes si pueden escuchar bien, claro, bonito. Bueno, bienvenidos a este pequeño live
para compartir algunas cuestiones acerca de la comprensión de lectura. Bueno, recuerden que nuestro medio de comunicación es esta cajita de comentarios para que por favor lo llenen de comentarios. No me dejen solo aquí hablando, ¿vale? Para que me acompañen. Hola Alejandra, ven saluda. Alejandro está por ahí. Andrea. Muy bien, perfecto. Qué bueno que se escuche bien. Si en algún momento falla, me avisan y bueno, le damos F5. Usted le dan F5 o yo. Si se empieza por ahí a ir la señal, que a veces se cae, ¿no? Bueno, ahí está la publicidad. El diseño del live de hoy. Ahí me ven. Bien, bueno, ¿de dónde se conectan? ¿De dónde nos acompañan hoy? Tenemos ya 9 personas ahí en línea. Aquí estamos emitiendo desde Santander, Bucaramanga, teletrabajo, en la casita. Aquí tenemos ya, sí, 9 personitas. 9 personitas ahí muy juiciosos, conectados a esta hora de la tarde. Bueno, vamos a pasar para acá. Vea, desde Boyacá, en Chiquinquirá, se conecta Paula. Frito por allá, ¿no? Aquí llovió todo el día. Bogotá, Cali, Bogotá, Cúcuta, Cartagena. Muy bien. Perfecto. Cartagena. Vale, están súper juiciosos, súper conectados. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso de la comprensión lectora? ¿Cómo así? ¿Qué nos están hablando? ¿A qué nos están invitando? ¿Qué es eso? Bueno, unos tips, ¿pero qué? ¿Les doy unos tips, 5 tips y váyanse? No, tengo que mirar un poquito, analizar, hacer una pequeña reflexión, una síntesis. Y ante nada, pues cuando uno habla de comprensión lectora, básicamente es construir conocimiento, ¿sí? Que usted haga su proceso y a partir de un texto, de las ideas que tiene ese texto, más su conocimiento previo, usted pueda construir un nuevo conocimiento que le aporte a su vida, que le ayude a su formación. Bueno, ¿ustedes ya presentaron el ITFES o están en ese proceso de los que se conectan? ¿O lo van a volver a presentar? ¿Ya llevan una vez, dos, qué sé yo? El 8, vea, el 8. Puerca. Estoy en proceso, nos cuenta Alejandro. Muy bien, válido, válido. ¿Qué más? A ver. Sí, por ahí ya hubo unos presenciales, ¿no? Ya hubo una fecha hace poquito, fue el piloto, digámoslo así, ¿no? Bueno, Andrea fue hace 4 años y quiere mejorar el puntaje, vale, eso el tiempo no importa, de que hayan ganas, nunca es tarde, siempre puede mejorar. Por segunda vez el 15 de noviembre, Vanessa, bienvenida, muy bien, bueno. Ahora viene la pregunta importante, son básicas, vamos a plantearles dos inquietudes. La primera, estamos hablando de comprensión de lectura, ¿cierto? De leer. Entonces la pregunta es, ¿a ustedes les gusta leer? ¿O no les gusta leer? No me digan mentira, porque no lo estoy viendo ni me están viendo. Usted personalmente pregúntese, ¿le gusta leer? Usted dice, no, yo no leo nada. Por ahí el horóscopo. En las caricaturas que trae la vanguardia, la prensa. ¿Sí o no? Bien, ahí empiezan a llegar algunas respuestas. Mariana dice, sí. Paula, sí. Sí, mangas. Ok. No. Dice Mariana, bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nos gusta o no la lectura? Felipe dice, sí. Bien, miren, la imagen es muy diciente. Lo primero que yo debo hacer
o lo primero que se tener en cuenta a la hora de hacer un proceso, una buena lectura, una comprensión, es querer leer, amar la lectura, ¿sí? Cogerle amor a los libros, a los textos, ¿sí? Leo las cosas que me gustan, muy bien, bueno. Entonces, hay que ir aprendiendo a coger amor a las letras, a las lecturas, al libro, ¿sí? Hay que sentir agarrado. Si a usted no le gusta leer, o si no, si coge un libro, como dice Alejandro, de lo que le gusta, y coge un libro, por ejemplo, una novela, ¿sí? Una novela gráfica, una novela de amor, y no le gustan los romances, pues se va a quedar dormido. A los 10 minutos va a estar cabeceando, ¿cierto? A veces nos toca leer cosas que no nos gustan, ¿cierto? Bueno, en el caso de Litfes, por ejemplo, usted dice, no, yo soy malísimo en física. No, a mí me aburren los textos que salen en comprensión lectora. Nos toca disponer la mente para abordar ese tipo de textos que de pronto nos cuestan más trabajo. ¿Mm? Y siempre, pues, si tenemos conocimientos previos, como decimos acá, de un tema específico, pues puede ser de ayuda, ¿sí? De todo un texto filosófico y tienes algunos conocimientos previos de algunos autores, de algunos personajes, usted va a hacérsele más comprensible. ¿Mm? Y en ese sentido hablo. Bueno, y la segunda pregunta para hoy. ¿Cuántos libros se han leído en esta cuarentena? En este año. Vamos con una cuarentena estricta, bueno, toda la cuestión de la pandemia. En estos 8 meses que van del COVID, que aunque no es excusa, a algunos les sirvió, a otros los ocupó más. ¿Cuántos libros se han leído? Libros. Vamos a ver, compártanme ahí de una. Ver, Vanessa 2, 5 y una carita triste. Marta lleva 12. Uy, Marta nos ganó. Felipe lleva 5. ¿Cuántos libros? A ver, sin pena. ¿Cuánto hemos leído? Por parte del colegio 3. Dice Marian. 1, pero en inglés. Bueno, ahí ya, vea, le sube el nivel a la apuesta. ¿Cuántos libros? Bueno, yo me he leído 6. Por ahí esta semana pasada terminé otro que estaba leyendo. Me había hecho el loco. Me llevo 6. Y voy a empezar hoy. Tengo el pensado este fin de semana a leer. No sé si se denomina un libro, pero digamos que un librillo. Que es por ahí una carta, por ahí una cosita que tiene como 200 páginas, pero es pequeñita. Prefiero le van a sacarlo como con tiempos de que es festivo. 7 lleva William. Bien, bueno. Vea, ustedes ya están haciendo más que lo que hace el colombiano promedio. Dicen las malas lenguas, las estadísticas, que el colombiano promedio se lee medio libro al año. ¿Mm? Medio libro al año. Ustedes están ya fuera de ese mal promedio, están por encima de eso. Los felicito. ¿Mm? Bueno, a la pregunta de Vanessa, ahorita los tips, los elementos van a ayudar a eso, pero básicamente es importante cuando uno no comprende mejor, puede ser porque no hay conocimientos previos de ese tema, ¿ya? Y puede ser un libro que aborde muchos conceptos desconocidos. Lo primero que hay que mirar es si yo domino ese tema y si es un tema desconocido, hay que ir a sanar por fuera las falencias, los vacíos que yo puedo tener en cuanto a un tema para que cuando yo lea un libro del tema, pues puedan comprender mejor, ¿sí? Y también es importante lo que dice ella misma, releer. A veces es importante releer. A la primera no se entiende. Sí, así son las preguntas de Litfles. Hay que releer 4 o 5 a la vez que usted entiende la pregunta hasta que la entienda. Releer no tiene nada de malo, ¿sí? A Mariana le sirve imaginarse la historia en cabeza, porque mi tipo de aprendizaje es visual. Ese es el problema. Todos no aprendemos igual.
Todos tenemos diferentes formas de aprender. Hay personas auditivas, otros visuales, y así diferentes maneras. Entonces, uno como persona debe usted descubrir cuál es su forma en que mejor aprende, en que mejor retiene, y usted procesa la información. ¿Sí? Esa es la idea. Para mejorar en la política o en las ciencias sociales, mejorar el país. ¿Cómo era el país o qué? Si es referente a las preguntas tipo ITFES, para mejorar en ciencias sociales, hombre, conocer la historia. Lo básico es conocer la historia. ¿Sí? Eso es lo importante. Historia, geografía, tener conocimientos básicos, lo que uno aprende en el colegio, lo básico, la historia de Colombia, ¿sí? Lo básico de la historia universal, las guerras mundiales, la Guerra Fría, las revoluciones liberales, la Revolución Industrial, Revolución Francesa, ¿m? La Revolución Mexicana, o sea, tener una breve noción de historia universal en la parte de lo que es historia, ¿cierto? Y de geografía, pienso que manejar conceptos básicos como los continentes, cuántos son, ¿m? Características generales de Colombia, las ramas del poder público, es muy importante en el caso de Colombia, reconocer las ramas del poder público, ejecutiva, legislativa, judicial, los mecanismos de participación ciudadana son muy importantes, una leve noción de la Constitución, ¿m? Sí, son como esas cositas así como a tener en cuenta, aunque muchas de las preguntas hoy en día, el índice está manejándose más que todo esa interpretación, a esto, a comprensión de lectura, más allá de eso sí, el IFES no va a darle una pregunta puntual, ¿no? Hay algunas preguntas abiertas, ¿cierto? Lo importante es la interpretación, ¿sí? No le van a decir usted, a ver, ¿en qué año, por ejemplo? No le va a usted hacer la pregunta, ¿en qué año, día fue el desembarco de Normandía de las tropas para replegar a Alemania? No, eso no se lo va a preguntar, es interpretar, ¿ya? Analizar una situación, ¿sí? Por ejemplo, en el colegio la niña Pepita con el niño Pepito se agredieron físicamente. ¿Usted qué haría en esta situación? ¿Apoyarlos? ¿Separarlos? ¿Ve? O sea, es como analizar como a qué me lleva, ¿sí? En la pregunta. En ese paso de eso igual, pues dominar algunas nociones generales de la historia. Sí. Bien. Igualmente, cuando ustedes se enfrentan a los textos, es importante reconocer la estructura de esos textos. ¿Sí? Hay que reconocer esa estructura. ¿Cómo están organizados? Básicamente nos encontramos con dos tipos dentro de la estructura textual. La narrativa y la expositiva. La narrativa es la más común, es la del cuento, ¿sí? Inicio, nudo y desenlace. Ese es el texto narrativo. Presenta una historia, el desarrollo de esa historia es una secuencia, algo pasa, ¿cierto? Las novelas, algo nos cuenta, hay un lugar, unos personajes, bueno, el inicio, un nudo, entonces va la trama, qué pasa, los problemas, las dificultades, y finalmente un desenlace. Ese es el típico texto narrativo, ¿ya? No va más a trasfondo, sino está contando una historia, un mensaje, algo que nos quiere dar, ¿sí? Eso es el texto narrativo. Cuando se identifica que está en un texto narrativo, pues ya usted a partir de ahí puede empezar a sacar ideas, a inferir, a interpretar qué le están pidiendo. Por ejemplo, un cuento, X cuento. Se lee el cuento y tiene un final. Bueno,
De las siguientes opciones, ¿cuál sería el final más acorde? Entonces le dan las opciones. Entonces, en base a la trama del cuento, usted empieza a analizar, bueno, este final como que no cuadra con lo que presentan las ideas, ¿qué final sería el más acorde? Por citar un ejemplo. Y el otro texto que hicimos a extender un poquitín más es el texto expositivo. ¿Sí? Es el típico texto de los libros de texto. ¿Por qué es el que proporciona información? He aquí la clave de saberse uno desenvolver en las diferentes lecturas cuando estamos ante textos expositivos. ¿Dónde está? En todos los libros científicos, el periódico, la revista, los manuales, las enciclopedias. Y es ahí donde a veces aparecen las dificultades. Cuando yo me enfrento a un texto expositivo, ¿por qué? Porque me está hablando de una información, de un tema específico. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una enciclopedia, de la parte científica, si me están hablando de un tema, como por ejemplo la célula, y empiezan a hablar de la célula, y la célula es un organismo, compuesto de, que tiene un núcleo, alveolos, aparato de Golgi, y yo me perdí cuando dijeron núcleo, pues ahí ya tengo dificultades. Ahí viene una clave. Siempre que usted lea, saque aparte las palabras desconocidas y búsquelas en el diccionario o en el celular. Eso le ayuda a usted a ampliar su vocabulario, a entender de una mejor manera ese texto, ¿ya? Y ese tipo de textos tienen una secuencia que se denomina reticular. ¿Qué es eso? Que los conceptos se exponen uno detrás de otro. Caso de, por ejemplo, un libro del cuerpo humano, a los que les gusta la biología y estudian biología. Entonces aparece el cuerpo humano y empieza a hablar qué es el cuerpo humano, que está compuesto por músculos, huesos, órganos, y empieza a botarle aparato muscular, aparato circulatorio, ¿cierto? Aparato excretor, aparato respiratorio, y le va mandando detrás de otro información, 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 información. Y me toca procesarla para antes de pasar a otro. Si usted va con la matemática, lo mismo, por ejemplo, el álgebra de Baldor. ¿No la han visto por ahí o le ha sacado canas? Y pensemos en los casos de factorización. Y usted empieza, bueno, primer caso de factorización. Listo, llegó el profesor, explicó, lo vi, o bueno, estoy en la clase virtual. A la siguiente semana, segundo caso de factorización. Usted ya no entendió, se perdió. Cuando pasen al tercer y cuarto caso, usted va a quedar volando, porque ya no asumió el segundo, no lo entendió, y le siguieron mandando a usted detrás de otro un concepto, y si usted se quedó con un vacío, si se rompió la cadena de información, entonces ahí es donde vienen las dificultades. Entonces, debo esforzarme como lector por relacionar todas las partes del texto, por buscar la idea principal, lo que el autor quiere comunicar. Ahora, hay varios tipos de textos expositivos que ya lo vamos a ver de manera muy sencilla con un ejemplo cada uno. Es el tipo de texto de descripción, texto descriptivo, enumeración, causa-efecto, problema-solución y comparación. No les voy a decir una definición, es que el texto descriptivo no, me va a alargar. Un ejemplo de lo que es una descripción que aparece en un texto, ¿sí? En base a un autor, de apellido Cooper, que ha hecho una compilación de estos ejemplos, ¿vale? Bueno, un texto expositivo que habla de descripción. Mírenlo ahí. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí en la pantalla. El tigre es un animal característico de la selva india, acecha a su presa en silencio durante media hora o más. Vigila cuidadosamente. Tiene una fuerza enorme y una gran agilidad de movimientos. ¿Qué está haciendo ese párrafo que estuviera dentro de un texto? ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué hace con el tigre? Cuéntenme. Ese párrafo que puede estar inmerso en cualquier texto, un libro,
¿De qué está hablando del tigre? ¿Qué hace? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Da uno, da uno. Lo describe, ¿cierto? Es una descripción, sí, de ese animal. ¿Ven? Ahora cambiemos a la enumeración. Pensemos en la enumeración. Mire, el tigre realiza las siguientes funciones. 2 puntos. ¿Ve? Va a empezar a enumerar, digámoslo así. En primer lugar, es un cazador de presas. Bueno, en segundo lugar, es un experto en no hacer nada a fin de estar preparado. Finalmente, es un buscador de compañeros. ¿Ve? Va enumerando acciones o características de algo, de un personaje, de una cosa, de un animal, ¿sí? Cambiemos el ejemplo del tigre. El partido de fútbol se desarrolló así. En primer momento, empezó ganando el equipo amarillo. No vamos a ponerle nombre. En un segundo momento, o en segundo lugar, cuando inicia el segundo tiempo, el equipo rojo volteó el marcador. Finalmente, el equipo amarillo perdió. Eso. Está dando los pasos, como se desenvolvió, en este caso, el partido. Fácil, ¿cierto? Bueno. Otro, causa-efecto. Un texto de causa-efecto. ¿Sí? Hemos observado el tigre acechando un ciervo. Al intentar fotografiarlo, el ruido de la cámara llamó la atención del tigre, el cual se volvió hacia nosotros. Causa-efecto. El tigre estaba acechando su presa, la cámara lo distrajo, produjo un efecto. ¿Cuál fue? Pues lo volteó a mirar. Sin embargo, no fue un obstáculo para continuar observando a su presa. Fue avanzando cuidadosamente, sin hacer el menor ruido. El ciervo no era consciente de su presencia. Causa-efecto, el viento. De pronto, un cambio en el viento hizo que el ciervo captara el olor del tigre. El viento cambió las cosas. Causa-efecto. Y esto fue suficiente para espantarse y arrancar a correr a toda velocidad. ¿Ven? Diferentes causas y efectos que produce algo. El ruido de la cámara. ¿Y qué más? ¿Qué más cambió aquí el rumbo de las cosas en este párrafo? 1, el ruido. 2, ¿qué? ¿Qué otra cosa? Analicen el texto. ¿Qué otro efecto cambió el rumbo de lo que hubiera pasado ahí? El viento, dice Paula. Sí, efectivamente, el viento hizo que el ciervo, que nos hace aquí la frase es clara, no era consciente de que el tigre lo estaba acechando, lo salvó el cambio del viento. Causa-efecto, se salvó. Se supone, ¿no? Porque puede que lo haya alcanzado. Pero como el texto de corta acá, inferimos que posiblemente se salvó. Problema, solución. Entonces viene. Un problema para observar tigres es este. ¿Cómo acercarse sin que el tigre se espante? Que no hubiera escuchado la cámara y hubieran evidenciado la muerte también. Ese habrá sido otro desenlace del texto, que sí hubiera cazado la presa. ¿Ve? Causa y efecto. Entonces, problema. ¿Cómo nos acercamos al tigre y que no nos coma? La naturaleza
ha ayudado a resolver este problema al hacer amigos al elefante y al tigre. Es posible que un elefante transporte varias personas y acercarse a un tigre. ¿Ve? Tenemos un problema, lo vamos a solucionar. Nos montamos en un elefante y listo, asunto solucionado. El elefante se deja dominar, ¿cierto? Lo llevan, lo traen, soluciona ese problema. Está ahí planteado en ese texto. ¿Sí? Y así es la vida, problema, solución, no hay que estancarse, que no entendí un texto, ay, pues que tengo un problema, ¿qué hago? Solución, vuelva a leerlo. No, es que no domino el tema, no sé de qué me están hablando. Bueno, vaya, busque ese tema más. Busque por otro lado primero. No, que no entiendo y no entiendo. Bueno, por ejemplo, matemática, que le da muy duro a la gente. Bueno, busque un profesor que le enseñe por aparte, que le refuerce. Miren en internet, videos, sí. Buscar una solución, no estancarse. Otra cosa es que usted diga, no, empecé un libro, pero no, el libro no me gusta, me decepcionó, lo compré porque me dijeron que era buenísimo, pero no, no es lo mío, no me hallo, hombre, no lo lea. Si a usted no le gusta un libro, no lo lea, no pierda el tiempo. Usted no va a aprender, no le va a gustar, o sea, no va a aprovechar. Esa información en su mente no está entrando por gusto, usted se está forzando. Como decir, ah, ya lo compré y gasté 50.000 en este libro, pero no me gusta, no, hombre, regálelo. Regálelo o véndalo por internet de segundo y se compra otro. Cuando hay un problema de ese tipo también, pues hombre, toca solucionarlo. Puede que a alguien le encante ese libro y digan, no, qué libro, gracias, mejor dicho, el libro de mi vida. A usted no le gustó porque todos somos diferentes. Es otra clave. Para todos nos sirve siempre el mismo método de estudio. El mismo método no nos sirve a todos. La misma estrategia, los mismos tips, a todos no nos funcionan. A unos unas, a otros otras. Ahorita vamos a ver unas estrategias y 6 tips claves en el proceso de lectura. Y el último tipo es el texto de comparación. Entonces ya comparan con otro animal o destacan la fuerza del animal. El poder de un tigre no es comparable con el de otro animal de la jungla. Se abalanza sobre su presa, la destruye. A diferencia de otros depredadores, ¿ven? Comparación. El tigre toma el sol después de un ataque. Como que se va a descansar allá, ya comí, a tomar el sol. En eso no se parece a ningún otro animal de la jungla. ¿Ven? Comparación. Está comparando el poder, ¿cierto?, del tigre y lo que hace después de un ataque. Comparación. Entonces, cuando usted va a leer es muy importante distinguir el tipo de estructura. ¿Ya? Cada tipo de estructura tiene un vocabulario, conceptos, un propósito. Ustedes lo han visto en los ejemplos anteriores. Cada una persigue un fin diferente. Ahora, vamos a las estrategias de lectura cuando se está leyendo. Estrategias. Vamos a conocer 4. Puede que usted utilice alguna. ¿Qué son las estrategias? Conjuntos de acciones ¿para qué? Para que usted logre un objetivo. ¿Cuál es el objetivo suyo? Es aprender, ¿cierto? Dominar un tema. En el caso del ITFES, pues responder bien y pasarlo. Ese es mi objetivo. Y en últimas, si yo estoy haciendo una estrategia de aprendizaje, pues lo que quiero es construir conocimiento, aprender muchas más cosas. Todos los días aprendemos, todos los días estamos en constante aprendizaje. Nadie nace aprendido y nadie las sabe todas. Todos los días aprendemos. Y leer, tomar el hábito de la lectura, nos ayuda a construir más y más conocimiento. ¿Sí? Así usted tiene tema para hablar con otras personas. No siempre va a llegar a hablar de la novela de anoche y qué pasa en el capítulo de la novela. Hay gente que solamente habla de la novela, no tiene más tema para poner. ¿Sí? Otros solamente hablan de fútbol y fútbol y fútbol y comen fútbol, desayunan fútbol, respiran fútbol y a usted no le gusta el fútbol, entonces usted qué participa, usted qué dice. Y usted le pregunta, no, hablemos de política, al otro no le gusta la política, solo come fútbol. Entonces hay que tener más de un tema para poner una conversación.
¿sí? Importante. Dominar, tener al menos idea de otras cositas, ¿sí? Usted le pregunta, oye, ¿qué opina usted de Hitler? No, malísimo ese hombre en la Segunda Guerra Mundial. Y usted dice, no, ese fue un buen líder, no hizo nada. ¿No? Si usted no conoce la historia, entonces, ¿cómo da sus puntos de vista? ¿Ven? Lo que les decía ahorita, cada quien debe descubrir qué le sirve mejor, qué estrategia, perdón, qué técnica. Usted debe probarlas, mirar, ¿ya? Para unos van bien, para otros otras no. Entonces, en el proceso de lectura, usted ojalá pruebe cada una. Aquí les diré algunas. Usted de pronto dice, sí, ya uso esta me gusta, no conocía esta, voy a probarla. Usted debe conocerse usted. Así mismo como lo que decíamos ahorita, que algunos aprendemos más visualmente. A otros nos gusta escuchar, a otros nos gusta ver un tablero, ¿no? Ver un video. Yo debo conocer cómo mi cerebro trabaja mejor, porque todos no aprendemos igual. Pero es que tantas personas han fracasado porque pretenden enseñarle a todos igual, por un solo método, ¿sí? Piensen en la música. ¿Alguno de ustedes toca algún instrumento? Guitarra, flauta, la pandereta, el piano. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo le enseñó? ¿O usted tenía aptitudes para ese elemento? Piensen. ¿Quién me enseñó? ¿Cómo me enseñaron? Yo, por ejemplo, nunca pude aprender a tocar guitarra. Lo intenté 2 veces y el profesor no tuvo paciencia. Quizá no era lo mío o no era por el método que se me servía en mi caso. Y luego ya pues uno deja pasar el tiempo y como que ya uno le dedica más a eso, como que uno se enfoca en otras cosas. Sí, vea, batería, dice Vanessa. Muy bien, ¿ven? Bien. La primera estrategia es el subrayado. ¿Cuál creen que está bien y cuál creen que está mal? ¿Mm? El subrayado es ir subrayando la información que se considera importante, ¿sí? O que usted quiere que sea recordada. Esta es una técnica útil, ¿sí? Pero usted debe decidir, usted es el que decide. Lo que usted ve a la derecha no lo haga nunca, porque usted se va a confundir. Va a matachinar, a colorear el libro y no hizo nada. Lo ideal es como lo de la izquierda, ¿cierto? Buscar la idea principal, el concepto. Si por ejemplo están hablando de la mecánica cuántica, entonces busque cuál es el concepto de ese. Si están hablando del corazón, entonces cuál es la función principal del corazón, subraye ese concepto. ¿Mm? Si están hablando de los postulados de Descartes, de Aristóteles, y aquí van a hablar de la teoría de las ideas, entonces cuál es el concepto de idea. ¿Mm? Sacar la información importante. ¿Cuál es el problema? Que usted es el que decide. Usted solito decide qué información subrayar. ¿Ven? Segunda estrategia, tomar nota. ¿Les gusta tomar nota a ustedes o no? Tomar nota es sacar del libro, en un cuaderno, en una libreta, en una hoja, las ideas que a usted le vengan de ese texto. Ideas principales, secundarias, que le parezcan buenas, una frase que le gustó, usted hacer un resumen de ese párrafo con sus palabras, el pensamiento que le suscitó esa lectura, ¿sí? Un pensamiento que se le vino a la mente. Eso es importante. Ir plasmando lo que usted va pensando, lo que va reflexionando, ¿vale? Esa técnica igual es lo mismo. Hay que decidir cuál es la información importante. Usted debe hacerlo, no lo puede otro decirle.
Ay, sí, a mí me parece que esto es lo más importante, pero si no era lo más importante. Ya me devolví un momento. Y el otro estaba equivocado. Entonces, tomar notas no es transcribir el libro, no es copiar el libro aparte. Por ejemplo, de una hoja que se está trabajando un tema, un párrafo. Saca usted de esa hoja con sus ideas, con sus pensamientos, con sus frases, máximo un párrafo, máximo de esa hoja. Máximo. Un capítulo de 30 hojas, en 3 hojas, lo debo resumir, si me piden un resumen. ¿Sí? Entonces, tomar nota es importante. Pero hay que hacerlo bien hecho. Muy bien. La tercera estrategia, el famoso resumen. ¿Qué es un resumen? Con sus palabras, sacar las ideas principales. Ojo, con sus palabras, no con las de otro. Con sus propias palabras, decir lo que usted entendió, sacarlo. ¿Bien? ¿Sí me entiendo? ¿Sí me hago entender? No es que copien todo el libro, que copien el párrafo completo. No. Usted va a parafrasear, digámoslo así. Va a parafrasear ese concepto, ese texto que le gustó y lo va a escribir. ¿Vale? ¿Qué pasos puedo seguir para hacer esto? Hay que determinar el tópico del texto, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? El tópico, ¿a dónde me lleva? ¿Qué está buscando el texto? Sacar la información irrelevante. ¿Qué es eso? Por ejemplo, los ejemplos. Por ejemplo, los ejemplos. Los ejemplos salen, los descarto. Dato de la biografía del autor, eso no lo necesito. ¿Sí? Porque yo quiero los conceptos. Entonces, si tengo 10 ejemplos, dejo uno, un solo ejemplo. Que el autor empiece a hablar de su vida y a contar anécdotas dentro de un discurso y de cómo fue su primera relación, cómo fue su primera novia, de cómo se le murió el perrito y quedó triste por el perro. Eso es irrelevante. Eso lo saco. Tercera cuestión. La cuarta, agrupar conceptos. ¿Sí? Y el ejemplo lo tenemos ahí, para agrupar conceptos. Y entonces están hablando, o el recorrido va a una historia y bueno, el protagonista y Marco Polo tomó el tren para salir de su ciudad, luego desembarcó en el barrio X y ahí tomó un automóvil para llegar al aeropuerto, tomar un avión que lo llevaría a la ciudad de Praga. Al bajarse en Praga tomó un barco para así terminar su travesía por el Mediterráneo y llegar a Grecia. ¿Cómo resumimos eso rápido? Marco Polo salió de su ciudad, tomó diferentes medios de transporte hasta que llegó a Grecia. Listo. ¿Ya? Y ahí agrupé todos los términos. Quinta, identificar una frase que contenga la idea principal si es posible. ¿Ve? Buscar la idea principal, lo que les digo. Si es un concepto y están hablando de algo que es de conceptos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es el alcoholismo? ¿Qué es la drogadicción? ¿Qué es una fractura? Si es de anatomía. ¿Cuándo se considera que hay un paro cardíaco? Bueno, buscar el concepto principal si es posible. Si no está especificado en cada párrafo que usted diga, sí, esta es, no, pues redáctela. ¿Sí? Redacte la idea. Y finalmente, redactar el resumen. Ahí sí escribirlo. Usted como que toma ideas generales, va apuntando
Y ya al final es que usted redacta el resumen, ¿vale? ¿Claro eso? ¿Qué dicen? Bien. Y finalmente, la otra estrategia son los famosos organizadores gráficos, ¿sí? Transformar ese texto en un organizador gráfico, un esquema, mapa conceptual, es volver la información visual, ¿ya? Vamos a resumir la información de manera visual. Eso es, buscar las ideas principales, esenciales, relacionar lo más importante y empezar a aplicar estos organizadores gráficos. A muchas personas les sirven y les funciona para aprender utilizar los organizadores gráficos. ¿Ustedes, por ejemplo, los utilizan o no? Les voy a mostrar 6 tipos de organizadores gráficos rápidamente. El más conocido, aquí está, ¿cierto? El mapa conceptual. Esa es la estructura básica del mapa conceptual. Arriba siempre el tema central, conectores lógicos, el subtema y un ejemplo o dos ejemplos de ese subtema. ¿Qué tanto lo usan? El CLOS se usa mucho, ¿no? Si lo conocen, lo han visto. Bueno, ese es el mapa conceptual. Otro organizador gráfico. El famoso cuadro sinóptico o cuadro de llaves, corchetes. ¿Sí lo han visto? Ahí está. Cuadro sinóptico. Las llavecitas. Idea general, cuál es el tema. Ideas principales. Perdón. 1, 2 o 3 ideas de ese tema central. Se alborotó el zoológico de los vecinos. Ideas complementarias y los detalles o ejemplos de esas ideas. Por ejemplo, les pongo aquí fácil un ejemplo. El tema general es la célula. Listo. Idea principal, el concepto. ¿Qué es la célula? Otra cosa, las partes de la célula. Entonces, ponemos aquí que el aparato de Golgi, unidad principal. Ideas complementarias. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Ya? Ejemplo, ¿en qué tipo de animales o plantas se encuentra este y en cuáles no? Así, básico. El otro es el mapa mental. ¿Lo han visto? Miren, ¿lo han utilizado? Al que le gusta dibujar, hacer matachitos, este es el suyo. Su herramienta de aprendizaje es el mapa mental. ¿Ya? Porque la idea es, entre más colores, más matachitos, más dibujitos, más usted pone a trabajar la mente. ¿Sí? ¿Cómo hacer esos mapas mentales? Este mapa se hace en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Las ideas las voy plasmando así. ¿Vale? Como corre el reloj. ¿Qué hace entonces usted? Busque imágenes sugerentes que le llamen la atención. ¿Sí? Utilice muchos colores, todos los que quiera, bien sea si es digital o en físico. Dibuje ramas, ramitas por todo lado para conectar las ideas. Puede ponerle diferentes colores. Si es digital, busque software para esto. Hay uno muy famoso, les voy a dar de pronto lo han escuchado.
Sematools. No sé si la han escuchado o no. Es gratuito y esta herramienta permite crear organizadores gráficos y el límite es su imaginación. Ustedes escriben así en internet y le lleva a la página de ellos mismos y ahí lo descargan. Y ustedes pueden crear mapitas, cuadros mentales, organizadores, todo lo que ustedes quieran con esta herramienta digital. Si usted es un duro, pues puede crear ya gráficos con otros como AutoCAD. ¿Sí? Usted puede decir, no, yo soy un duro y a mí me gusta AutoCAD y manejo AutoCAD. Pues usted trabaja con AutoCAD. Vale, ahí me escuchan, creo que se bloqueó un ratico. ¿Ahí están escuchando bien? Ahí está la herramienta, ¿vale? Para si no la conocen, la puedan descargar. Puedan cacarrear, empezar a trabajar, ¿sí? El otro organizador, los cuadros comparativos. Cuadros comparativos. De un tema, no importa el tema. ¿Vale? Cuadros comparativos. Bueno, creo que es que está lenta la plataforma. Esperemos a ver. Ahí está cargando. No sé si sea yo o sea ustedes. Bueno, pero ahí está cargando, ¿vale? Vamos con paciencia, vamos con paciencia. Ya en la esquina. Hasta las 5, pero bueno, hay un ratico mientras les doy la idea como tal. Cuadro comparativo, entonces tomar un ejemplo, un tema, en este caso la ética y la moral, y buscar semejanzas y diferencias. El otro tipo de idea. ¿Listo? Cuadro comparativo, buscar semejanzas y diferencias con un tema. El diagrama de Venn no solo se aplica a las matemáticas. Mírenlo. Diagrama de Venn. Ejemplo, texto 1, texto 2. Y buscar la relación de ese texto. En este caso, bueno, está enfocado al COVID. Entonces, la relación, ¿cuál es? Cumplir los protocolos de bioseguridad. ¿Listo? Bien. Y el último que les quiero mostrar es una telaraña. A diferencia de
el mapa mental, ¿cierto? Esta es más cuadriculada. También va en el sentido de las manecillas del reloj, pero entonces se limita como a algo muy puntual. Efectivamente puede llevar dibujos, pero no abre el espectro como el mapa mental. Eso es algo como muy, digamos, para primaria, digámoslo así, pero igual se utiliza y igual existe, ¿vale? Yo creo que por ahí hasta las 5:10 para darle los tips, ¿ok? Vamos con los tips. ¿Preparados o no? Díganme sí o no. Bueno, ¿qué es un tip? Ya si es que la agrandé para la otra. La tenía grande para la otra. Listo, ya. Los tips. ¿Qué es un tip o la habilidad que queremos manejar para la lectura? Son las cosas que deberíamos hacer cuando leemos un texto. ¿Vale? Las cosas que deberíamos hacer cuando estamos leyendo un texto. ¿Ven? Usted me dirá, ¿cuáles? ¿Cómo así? Bueno, vamos a conocerlas. Si yo conozco estas habilidades, las manejo, puedo esforzarme en fortalecer las que nunca he escuchado, las que no domino. ¿Ok? Primer tip. Ojo, vamos con esto, con toda, motivados. Primer tip. Reconocimiento. Reconocimiento. ¿Qué es eso? Distinguir de qué está compuesto ese texto. ¿Qué elementos componen el texto? O sea, la capacidad de analizar las palabras, ideas, oraciones, enunciados, y eso lo tengo que asociar con mi conocimiento previo, lo que les decía ahorita al principio, ¿se acuerdan? Si usted no conoce el tema y llegó al texto, hermano, se va a perder, no va a entender nada, va a quedar loco, como se dice. Deje al lado, vaya y busque esas ideas, ese tema que usted no entiende, esas palabras, busque el significado de esa palabra y retome ahí sí el texto. ¿Ven? Es el primer tip. Reconozca a qué se está enfrentando, con qué estoy trabajando. ¿Vale? ¿Entendida la idea de este tip? ¿Sí me hice entender? Para pasar al segundo. Confirmen, confirmen, confirmen. ¿Están por ahí o se fueron? ¿Quién sigue por ahí? ¿Están vivos? Ah, sí, están vivos. Ah, bueno. Listo, listo. Siguen vivos. Muy bien. Dale, dale. Segundo tic. Comprensión. O con esto. Comprensión. Es que usted pueda reconocer la información explícita, asumir o aprender
la información que está ahí explícita, que ahí me está diciendo, ¿sí? La información que dice, la tesis básica del autor es, y la sueltan ahí. El carro era de color rojo y andaba a 40 kilómetros por hora. Entonces viene la pregunta, ¿a cuántos kilómetros por hora andaba el carro? Reconocer lo que está explícito en el texto. ¿Qué es lo explícito? Definición. Lo que aparece sin necesidad de interpretarlo. Si usted tiene que rascarse la cabeza. Ay, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Ay, no, este señor, ¿qué es lo que está contando? No. Lo que usted ve ahí. Listo. Cuando yo no sé lo que están diciendo explícitamente, cuando me toca interpretar, esa información implícita es lo opuesto. Haga el ejemplo de una adivinanza, por poner un ejemplo. Entonces le dicen, agua pasó por aquí, Cate, que no la vi. ¿Cuál es la información implícita? A ver, ¿cuál es la adivinanza? Eso, el aguacate. Lo mismo pasa con los textos. Hay que buscar en ocasiones si necesito interpretar un concepto que no me están dando literalmente, pero está ahí en el texto, ¿vale? Tercer tic, son 7, recuerden, 7 de perfección. Interpretar. Si yo reconocí el texto, comprendí su información, ahora voy a interpretar. ¿Qué pasa? Que tengo que darle sentido a una parte o a una idea. Y si es preciso, a todo, a la totalidad, darle sentido. Si yo reconocí y comprendí, pues obviamente voy a entender. Entonces le puedo dar sentido. ¿Qué es eso? Que usted pueda decir qué dice ese párrafo, qué intención. Si este párrafo es valioso o no, si es un párrafo de descarte, que es irrelevante para el resumen. Si es el párrafo más valioso, porque es donde está la idea principal. Y lo voy a subrayar bien, bien bonito. ¿Ya? Eso es interpretar. Darle el valor o intención a una determinada parte del texto para descartar o para apropiar, para mi autoconocimiento, lo importante. Es aprender a descartar o valorar y destacar el elemento que necesito de ese texto. Pensemos en una ley. Está leyendo una ley, la ley del trabajo. Se me olvidó el nombre. Ya, el código sustantivo del trabajo. A usted le dicen, bueno, usted está leyendo eso, está estudiando, formándose, bueno. El profesor le pregunta, bueno, Felipe, como usted se leyó el libro, ¿cierto? Sí, profe, yo lo leí. Bueno, según el código sustantivo del trabajo, ¿me pueden echar por quedarme dormido en el trabajo o no? Usted dice, ay, hijo de madre, yo como que leí eso. No, yo me pasé esa página. O no, yo pensé que eso no era importante. ¿Ven? Entonces, ejemplo, causales de despido, algo muy importante, que si usted trabaja defendiendo a la gente para que no la echen del trabajo, entonces usted debe conocer los causales de despido generales, básicos, porque la mayoría de empresas pues manejan unas normas básicas iguales, ¿sí? Otras pues tienen unas diferentes, pero en general tienen normas muy básicas. Bueno, entonces le preguntan a Mariana, según el código del trabajo, ¿se pueden tener relaciones de pareja con un miembro de la misma empresa? Hay empresas que prohíben eso y está en su normatividad. ¿Ven? Eso, y ahí dicen, no, sí, la mayoría de empresas lo prohíben. Pero igual eso tienen, eso hay escondidas tienen, eso la mayoría lo hace. Echa la ley, echa la trampa, dicen en Colombia.
Pero entonces es eso, ¿ven? Interpretar y darle sentido a una idea, a una parte, encontrar lo valioso, descartar lo irrelevante. Cuarto tic. Vamos bien, vea, conectados. Análisis. Ahora pasando de la interpretación, voy a analizar cómo se relaciona ese texto, cómo se relaciona ese todo, cada sección, cada párrafo, cada capítulo. ¿Puedo quitar tantas páginas y no se pierde el sentido? ¿Puedo omitir el capítulo 9 y seguir con el 10? ¿Mm? O sea que tengo que distinguir los argumentos o las ideas, ¿sí? Y cómo el autor va organizando esas ideas para lograr un efecto. Es como cuando usted ve la novela o la película y se fue al baño y volvió y mataron a un tipo. Ay, ¿quién lo mató y por qué? ¿No? Pero ¿cómo me lo mató? ¿No? Y me fui para el baño. Ay, me perdí lo más importante. Entonces usted dice, ay, esto está aburrido, me voy a saltar al capítulo 12, me voy a saltar 2 capítulos. Igual no está importante. Llega al capítulo 12 y no entiende, se han muerto 10, aparecieron otros 3 nuevos, ahora los malos son buenos, y usted dice, ¿qué pasó? Me tocó devolverme. Les toca ver qué relación tienen las partes del texto, ¿ya? Reconocer eso, para mirar el engranaje del texto. Miren que hay mucho texto, ahora están de moda en las películas, que empiezan con el final, adelante, ¿cierto? Empiezan con el final y llegan a un punto, pero espere, miremos cómo empezó todo. Y empiezan ahí 3 días antes, 6 meses antes, un año antes, y empiezan narrando hasta que vuelven a llegar al final. Entonces, encontrar cómo está ensamblado el texto. Por último, la quinta de esta parte, la síntesis. Es la capacidad de resumen, que se llama ahorita. Poder hacer un resumen de las ideas principales. El ejemplo de una síntesis es cuando usted le cuenta a un amigo una película. No le hagan spoiler, ¿no? No sean spoileros, eso es malo. No le hagan spoiler a que hoy en día todavía no se ha visto Los Vengadores, a que no se ha visto Endgame, no le hagan spoilers. No, eso no se hace. A mí me hicieron spoiler de Iron Man 3, todavía los odio. Entonces, la síntesis es resumir las ideas principales de un texto. Es cuando usted recomienda el libro, lo que decía, cuando usted recomienda la película. Cuando usted, por ejemplo, va a comprar una película pirata, que todos lo han hecho y no me diga que no, o cuando se mete a Netflix, en el caso de la película pirata, la bolsita trae un texto atrás donde viene el resumen de la película. O Netflix trae una sinopsis, ¿cierto? De la trama de la película y usted dice, uy, jue madre, se ve buena, voy a verla. Entonces, eso es la capacidad de síntesis. Hacer un resumen del argumento. Sí, este libro es bueno porque trata de esto. No, eso imagínense que pasa en algunas situaciones, pero no cuente todo. No, es que aparece, ahí trabaja Will Smith, trabaja Jim Carrey, no, en el libro sale Platón, sale Aristóteles, todos se matan, aparecen los Power Rangers, mejor dicho, usted se arma su película, pero usted tiene clara la idea. Así como usted resume una película, debe usted ser capaz de resumir un libro a modo de argumento y entender, eso significa que usted entiende el libro, que sabe de qué trata el libro y puede, por ejemplo, recomendarlo. Eso indicará si usted entendió. ¿Vale? Sexta habilidad o tip. La inferencia. Esta es la típica pregunta del tipo ITFE, ¿cierto? Del texto anterior se infiere que. Del dibujo anterior, ¿qué podemos inferir? La inferencia. ¿Qué es? Extraer información. ¿Ve? Lo que decíamos antes arriba,
Buscar lo que no está explícito es sacar la información explícita. Eso es lo opuesto a la que vimos más arriba. Eso es inferir. Leer entre líneas. Cuando usted empieza a leer, por ejemplo, un libro, bueno, una película, y usted dice, uy, este man es el malo. Este es el malo. Uf. Usted siguió leyendo la trama del libro y sí, ese era el malo. O le embarró y era el que usted menos pensaba. No supo leer entre líneas. Eso es la inferencia. Hay que observar, detallar, deducir algo de otra cosa. Eso es inferir. Deducir algo de otra cosa. Deducir. Deducción. Del párrafo anterior deduzca qué. Y aparecen las opciones. Y el último tip, la evaluación. La evaluación es hacer una síntesis de todas las habilidades anteriores. ¿Qué es la evaluación? Ir a presentar el ICFES y que me vaya bien. Poder elegir la correcta respuesta al leer una serie de alternativas. Eso es. El día del ICFES, el que se está preparando para el ICFES, esa es su evaluación. Porque usted va a poner en práctica todas las habilidades anteriores. ¿Vale? Y así usted va a elegir cuando llegue al texto lo correcto. Así la A se le parezca a la B y la C sea igual que la A. No, usted puede inferir correctamente que es la D. Y no la A, ni la B, ni la C. Esa es la evaluación. Poder dar cuentas, en el caso de una pregunta tipo ICFES, de lo que me está pidiendo. Poder contarle a otro y hablarle del tema. Cuando el profesor me pregunte, haga un resumen del segundo capítulo del libro, con sus palabras. ¡Pum! Eso es la evaluación. Poder dar cuentas de lo que he leído o trabajado. Listo. Eso es. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal, ah? Claro, entendido. Y lo más importante, vuelvo a la primera. Amen la lectura. Enamórense de la lectura. Enamórense de los libros. No hay una técnica igual para todos. Descubra cuál es su técnica. ¿Cuál es su estrategia que le funciona? Recomendación muy personal. Esto es muy personal. Yo prefiero los libros físicos. No me gusta leer en PDF. Así el libro sea viejo. Yo prefiero el libro físico. Como que el PDF me distrae. Me pican, me teme internet. ¿Sí? Pero es muy personal. No lean en el bus, qué pereza. Con tanto ruido, ¿cómo se pueden concentrar? Saquen un espacio tranquilo para leer, donde ojalá nada los perturbe. Bueno, nada más, un gusto haberlos acompañado. Gracias a ustedes, Vanessa, Andrea, Alejandro, Paula, Felipe. ¿Quién más se despide? Bueno, nos encontramos en una próxima ocasión. Recomiéndenme para volver. Hagan la encuesta de satisfacción. Alejandro se despide ahí también. Muy bien, bueno, una feliz tarde. Feliz fin de semana para todos. A todos un feliz fin de semana. Cuídense. No se vayan por allá a pedir dulces. Quédense en la casa. Cómprense una bolsa de dulce y cómelo. Tiene muchas ganas de dulces. Una buena estrategia para mantener la calma. Confíe en usted, Mariana. Confíe en usted
y sus capacidades. Ya hay que mirar luego si es algo ya alguna situación que afecte la psiquis. Pero si es el nerviosismo típico, confiar en sus capacidades. Si no entiende una pregunta, sáltesela. Déla de última. No se quede una hora mirando la misma pregunta. ¿Sí? Salte la pregunta y siga, avance, avance, no se estanque. Porque si no se va a perder la calma. Y se va a dejar distraer. ¿Sí? Y ya. Eso es lo más importante, que usted crea en usted, así nadie crea en usted. Crea en usted, en sus capacidades y habilidades. Si nadie cree en usted, pues de malas. Crea en usted. Y supérese a usted mismo, no por otro. Hágalo por usted. Y por nadie más. ¿Vale? Bueno, recuerden quien les habló, el docente Julián Carreño. Y pórtense bien. Juiciosos. Juiciosos en la casa. El tapabocas no, en la casa no hay tapabocas.